¿Cómo está usted, señor? Todo muy bien. Bueno, 2 de abril, el recuerdo doloroso de la historia reciente de la Argentina, 31 años de la Guerra de Malvinas, el recuerdo doloroso por aquellas vidas que quedaron allá, por todo lo que vino después. Por para supuesto, los excombatientes. y principalmente poner esto en el contexto de un gobierno militar que venía de una crisis política y económica muy fuerte, no había podido contener la inflación, el endeudamiento era cada vez mayor. El 31 de marzo eso se explicita en una plaza de repudio al gobierno militar, Sí. Y en cierta forma ese gobierno militar donde está el ejército, la marina y la fuerza aérea había tomado ya en diciembre la decisión de producir un hecho contundente sobre el tema Malvinas como una forma de tratar de tapar, ¿no?, lo que era el problema económico y el problema político vinculado a la represión. Esto nace así, digamos, como un manotazo de ahogado para salvar la situación, para perpetuarse en el poder o para quedarse en el poder. Alguien lleva la idea. No, la idea es principalmente de la Marina. La Marina, ya con el almirante Macera, en el año 76, había impuesto dentro de la agenda la idea de la invasión de Malvinas, ¿no? Pero no se pudo llevar adelante porque no había ningún plan, ¿no? Y en cierta forma esto es lo que en el 81 Anaya vuelve a insistir y ya dice que tiene un plan acerca de cómo ocupar Malvinas, sobre todo en vistas de que Gran Bretaña aparentemente no tenía intenciones de permanecer en el lugar. Bueno, Gran Bretaña también usó a Malvinas, Margaret Thatcher, como un manotazo ahogado por una situación económica y social problemática también en Inglaterra en ese momento. Por supuesto, digamos, en esto hay una conjunción de intereses internacionales en los cuales la Argentina también ve que hay una posibilidad de que Estados Unidos sea su aliada en función de la colaboración que está prestando a Estados Unidos en las medidas de contrainsurgencia en El Salvador y en Nicaragua. ¿No? Entonces se piensa que como Argentina es aliada en la situación centroamericana, iba a existir una devolución de favores por las cuales Estados Unidos no iba a intervenir, ignorando la historia de más de 200 años de acciones políticas conjuntas y sobre todo militares entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Finalmente eso no sucedió, Argentina queda aislada. Era imposible que sucediera, y obviamente el problema no es el 2 de abril con la ocupación de las Malvinas, sino que el verdadero problema para el gobierno militar aparece a partir del 1 de mayo, cuando se ve que la flota que había armado Gran Bretaña llega a la zona y comienza a operar militarmente. Es donde se ve todas las falencias que tenían las Fuerzas Armadas de la Argentina para poder coordinar acciones. Aquel tristemente célebre discurso de Galtieri diciendo si quieren venir que vengan, escondía alguna esperanza de su parte de que no vinieran. Escondía esa esperanza y escondía también la remota posibilidad de que se aceptara algún tipo de negociación. De hecho, entre abril y mayo del 82 hay una serie de negociaciones en las cuales la Organización de Estados Americanos, más precisamente su presidente, que es Javier Pérez de Cuéllar, lleva adelante la idea de ver si no se puede hacer un parate en la acción militar y llevar a un acuerdo de la soberanía tripartita, esto es que estuvieran las Naciones Unidas, Gran Bretaña y la Argentina, mientras se negociaba. ¿Qué pasa con esas negociaciones? Eso se hunde junto con el crucero Belgrano, ¿no? Creo que en esto también hay una decisión por parte de Margaret Thatcher de forzar a que siguiera y continuara el rumbo de la guerra, ¿no? Y esto, en cierta forma, el crucero Belgrano es el que de los 649 muertos que tenemos en esta guerra aporta casi el 50%, 323 pertenecen a este crucero, ¿no? Bueno, son no solamente datos, son pibes nuestros que duelen 31 años después. Exactamente. ¿Qué pasa con esos chicos cuando vuelven y qué dice la historia desde ese momento hasta ahora? Es una historia muy compleja, porque en realidad a partir de la derrota de Malvinas es como que se trata de esconder también a los excombatientes, ¿no? Y esto creo que es una historia muy interesante. Nosotros en la universidad trabajamos mucho en contacto con la gente de excombatientes que nos traen su relato acerca de lo que son esas primeras impresiones, de cómo llegan, de cómo se los trata de aislar, de cómo se trata de impedir que hablen. Y en cierta forma esta es una construcción de más de 20 años que ellos hacen, en las cuales uno puede decir que la transición democrática es también el camino que ellos hacen para tener el reconocimiento ciudadano, ¿no? Sí, son muchos años de democracia ya también, varios años de democracia, con deudas que no se han saldado del todo,
que se han ido saldando, sí, algunas. Y en esto también el peso de la guerra, ¿no? Nosotros tenemos obviamente una cantidad de soldados que después se suicidan, que es casi similar o semejante, incluso ya es mayor que la que murieron en el campo de batalla. Y esto habla de una sociedad que no solamente no pudo contenerlo, sino que no estaba preparada para hacerlo, ¿no? Uno puede decir, los ingleses estaban un poco mejor preparados, pero también si analizamos la tasa de suicidios que tienen los ingleses, es muy semejante también a la del conflicto de Malvinas, lo cual nos habla de la estupidez de guerra como remedio para obtener algo, ¿no? Exactamente, ellos con más nivel de profesionalismo, seguramente con una naturaleza más beligerante también, con la tradición de pirata. En todo lo que va del siglo XX, solamente en el año 1968 Gran Bretaña no estuvo en guerra. Exacto. Todo el resto estuvo siempre permanentemente en algún conflicto internacional, y esto hace que, por supuesto, tengan un nivel de contención y de atención mucho mayor que el nuestro, ¿no? Le vamos a preguntar a los excombatientes que están con nosotros en un rato si sienten que se han saldado la mayor parte de las deudas que Argentina tiene con ellos, si quedan algunas por saldar o qué falta, pero ¿ha aprendido algo Argentina de estos años, tu mirada de historiador? Y particularmente me parece que sí, que aprendimos a los golpes, ¿no? Que la guerra no soluciona nada, que no hubo una guerra de Malvinas, que son muchas las guerras de Malvinas. Hubo una guerra que se libró en el mar, otra que se hizo en las propias islas y otra en el territorio. Ninguna es igual, ¿no? Y en realidad lo que falta en nuestro país es la historia de las Malvinas. Una historia que casualmente no parece escribirse, ¿no?, en este momento. Exacto. ¿Están los documentos ya al alcance de los historiadores? ¿Se puede hacer una lectura de cómo se tomaron las decisiones, qué cosas se hicieron mal? Yo creo que ya hay, incluso te diría desde 1982, alguna idea concreta de cómo fue todo este proceso. Pero lo que no hay es una, digamos, asimilación por parte de la sociedad de una historia definida y consolidada, ¿no? Está claro ya a esta altura que la guerra no sirve, me parece. No más mínimo. Y no es el camino para recuperar las islas, ¿no? Exactamente. Y eso no tiene que evitar esa lectura, rendirle homenaje a los pibes que estuvieron ahí. Y sobre todo a los que están todavía allá. Ya volvemos, seguimos en este día feriado de abril charlando con nuestro historiador de cabecera, Daniel Reynoso, a quien agradecemos de nuevo la visita. Bueno, decías, había un plan previo que había presentado Anaya por parte de la Marina. Sí, el plan, digamos, existía un plan orgánico hasta la toma y la ocupación. Lo que no existía después era cómo seguir frente a esto, porque cuando Galtieri incluso habla con Menéndez, que va a ser el gobernador de las islas y la persona que va a estar ahí, le dice que vaya pensando en una fuerza de ocupación de alrededor de 500 personas. Y cuando ve que lo de la flota comienza a tomar visibilidad y que es una realidad, ya se pasa a un destacamento de más de 11.000 soldados. Y en esto de las improvisaciones sucede, por ejemplo, de que hay 2 generales al mando, de que hay que distribuir de nuevo las tropas, que las tropas que llegan no están equipadas para el invierno porque se las traslada desde el noroeste de la Argentina, y todo esto hace que la improvisación sea, digamos, lo cotidiano, ¿no? Y que esto es lo que va a ser finalmente aprovechado a lo largo del conflicto. Se mandan a pibes con poca instrucción. Con poca instrucción, desabrigados, con poca logística, ¿no? La logística incluso es muy difícil porque ya cuando las fuerzas de Gran Bretaña impiden el acceso a través del aeropuerto de Puerto Argentino, ya la comunicación se hace cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más esporádica. ¿Y había algún interlocutor válido en temas diplomáticos en ese momento en Argentina? La diplomacia estaba a cargo de Nicanor Costa Méndez. Sí. Nicanor Costa Méndez era alguien que ya tenía experiencia porque cuando había sido también el golpe militar de Onganía en el 66, había llevado adelante negociaciones con el gobierno de Gran Bretaña que habían estado bastante próximas a terminar casi en un acuerdo similar al de Hong Kong, que era la entrega en 99 años. Eso, digamos, queda trunco más que nada por una imposibilidad de Gran Bretaña de darle continuidad al acuerdo, ¿no? Ahora, Nicanor Costa Méndez tiene una idea de que esto va a tener una vía diplomática y no de que iba a tener una vía militar, ¿no? Sí. Cuando se llega a la vía militar, la improvisación se hace mucho más fuerte porque la Argentina, que había iniciado el gobierno militar como la reivindicación de
el occidente cristiano va a terminar después buscando la ayuda de los países del tercer mundo, de Fidel Castro y obviamente la Unión Soviética o China, tratando de ver si con esto frenaba la llegada de Gran Bretaña. Bueno, no lo logró. No lo logró. Y ahí se empezó a escribir esta historia dolorosa que hoy cumple 31 años. Vayamos atrás en el tiempo. Argentina toma posesión de Islas Malvinas, ¿en qué año? En realidad quien toma la posesión es los españoles ya cuando crean el virreinato del Río de la Plata, en 1776. Y ya lo incorporan. Sí, es uno de los motivos, te diría, incluso por los cuales se crea el virreinato del Río de la Plata, por la amenaza de ocupación del territorio de los portugueses en la banda oriental y de los ingleses y holandeses en las Islas Malvinas. A partir de ahí, en 1810, cuando se da la Revolución de Mayo, se incorpora dentro de lo que es la jurisdicción de lo que es el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Islas Malvinas. Y van a estar en esa jurisdicción hasta 1833, cuando nuevamente los ingleses, a través de una expedición militar, bombardean lo que era las instalaciones que se habían tenido en ese momento a través del Gaucho Rivero, que es el personaje histórico de las Malvinas, y vuelven a recuperarlas. Y a partir de ahí comienza toda una disputa en el ámbito diplomático y en el ámbito legal sobre la cuestión de la soberanía en las islas. ¿Cuál era el interés de Inglaterra en ese momento? El interés siempre es estratégico, ¿no? ¿Económico? Porque, no. No, pero sí la estrategia respecto de que el único paso que existía hasta que se hace el canal de Panamá es obviamente el estrecho de Magallanes, ¿no? Sobre todo en la vinculación entre el Pacífico y el Atlántico. Bueno, ahí estamos. Entonces, repasando un poco la historia, te agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias por datos siempre claros. Te despedimos con un fuerte aplauso.